Perdón, no. ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Bueno, qué linda audiencia, gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar un poco de cómo hacemos una carrera en tecnología y qué matices le podemos dar, ¿no? Más allá de lo técnico, que bueno, todos estamos acá porque compartimos la misma pasión, la tecnología. Les quiero contar un poquito cuál fue mi recorrido y contarles algunas herramientas que quizás les sirvan, los inspiren y podamos compartir entre todos también las experiencias que están teniendo. Y la idea es que sea, no sea un monólogo, que yo les voy contando algunas cosas y estaría bueno que en el espacio de preguntas intercambiemos algunas inquietudes. Así que bueno, arranquemos. Bueno, yo soy Florencia Catelani, como se darán cuenta, soy argentina, vivo acá en Valencia hace 2 años, así que estoy muy contenta de estar en un evento así, con ustedes acá en España, integrándome a esta comunidad que es tan linda. Actualmente dirijo un equipo de operaciones en Cloud Gaia, que es una compañía que nos dedicamos a hacer servicios profesionales de Salesforce, somos partners de Salesforce. Bueno, dirijo el equipo de operaciones, el equipo de ingeniería, digamos, son todos los consultores e ingenieros técnicos que tenemos. Somos alrededor de 200 en mi equipo. Y ahora les voy a contar un poquito más, pero soy embajadora de MuleSoft. Siempre tuve una pasión por las integraciones y mi carrera técnica siempre estuvo volcada de ese lado. Así que ahí es cuando me mantengo en un nexo entre la gestión y lo técnico. Sigo bastante pegada a lo que es la tecnología de integración. Bueno, esta frase me parece un buen punto de partida, ¿no? Los líderes no nacen, los líderes se hacen y se hacen como cualquier otra cosa a través del trabajo duro, del esfuerzo. Esta frase la dijo Vince Lombardi, que fue el entrenador de un grupo de béisbol. Vince Lombardi tuvo un montón de fracasos, entre comillas, en su carrera. Se presentó a un montón de entrevistas para ser coach y lo rechazaron hasta que este equipo, los Green Bay Packers, lo contrató en 1959. Y gracias a que le dieron esa oportunidad, ganaron 5 campeonatos y los primeros 2 Super Bowls. O sea, su forma de liderar claramente hizo que el equipo se mantuviera en lo más alto, en la cima, y sentó un precedente para líderes, no solo en deporte, sino en el resto de las comunidades, ¿no? Tiene una resiliencia enorme, un trabajo en equipo gigante, el equipo lo reconoció como líder y entre todos pudieron alcanzar estos objetivos increíbles. Así que esa frase para mí es muy llamativa. Yo estoy 100% convencida de que todo lo que logramos se logra a través del trabajo duro, del esfuerzo, y ese es el punto de partida de esta historia y de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, les voy a ir contando a través de algunos hitos que marcaron mi camino. Y es difícil sumarizar la vida de uno en un slide, pero este es como el primer approach y el intento de hacerlo. Así que bueno, vamos a compartirlo juntos. Bueno, así como hablé recién de Vince Lombardi, que es como un ícono en liderazgo, creo que todos tenemos inspiraciones personales, gente que nos inspiró, personas que son cercanas a nosotros, que nos apuntalan, que nos acompañan. En mi caso es mi abuela, Olga. Bueno, ella también nació en Argentina, fue profesora de matemática y astronomía, algo bastante raro para su época, una mujer en ciencias duras. Bueno, también profesora de piano, habla 3 idiomas, es una persona que está en constante evolución y es una guía para mí, ¿no? Que siempre me enseñó a no rendirse, a pelear por los sueños, a aprender, a estar en contacto con la tecnología, con las nuevas, con los nuevos lanzamientos, a tener pensamiento crítico y a nunca rendirse, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo importantísimo y la verdad que en varios momentos en donde uno cree que ya no puede más, siempre es muy importante tener a alguien que te sostenga, que te guíe y que te diga, no, llegaste hasta acá, tenés que poder. Así que bueno, para mí ella fue increíble y ahora quiero que piensen cuáles son sus líderes, ¿no? ¿Quiénes los inspiran? ¿Y qué es lo que inspiran de un líder? Alguien que ustedes lo ven, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Es realmente el conocimiento técnico lo que llama la atención o es algo más?
es ese carisma, es la forma en la que comunican, es la forma en la que inspiran. Creo que es un lindo ejercicio para hacer y entender qué es un líder para cada uno de nosotros y en qué nos queremos convertir. Bueno, yo tomé el camino de la tecnología y decidí estudiar ingeniería en informática, entrando en una carrera que es un campo que está mayormente dominado por hombres, ¿no? Así que ahí fue un primer desafío, cómo nos metíamos las mujeres en campos donde realmente a veces éramos ajenas, y la verdad que durante la carrera para mí eso fue a veces un obstáculo. Estudié en una facultad donde era de la Marina, los rectores eran almirantes, era todo un ambiente bastante masculino y a veces había como un poco de roce, y terminábamos siendo una o dos mujeres en una comisión de 30 hombres. Así que nada, uno tiene que ir adaptándose y no dejando de dar su toque, pero tiene que aprender a lidiar en un mundo que es bastante adverso al principio. Bueno, cuando me gradué empecé a trabajar en Oracle como consultora técnica, inicialmente desarrollando integraciones, middleware, y después, bueno, con el tiempo uno se va convirtiendo en líder técnico, en arquitecto. La verdad que esas fueron las primeras experiencias en donde empezás a entender que solamente sabiendo el código y sabiendo unir sistemas no basta, que uno tiene que tener algún otro tipo de skills para liderar a tu equipo, por más chiquito que sea, para poder lidiar con un cliente que es exigente, para poder negociar. Son todas cuestiones que uno va aprendiendo sobre la marcha y que, habiendo estudiado una carrera dura y demás, no se pueden aprender de libro, ¿no? La experiencia me dice que hay que vivirlo para poder internalizarlo. Así que esos fueron mis primeros acercamientos con el liderazgo, digamos, y entendiendo que no solo lo técnico es importante para poder avanzar, dije, bueno, yo siento que me falta conocimiento de negocio, tengo que complementar toda la carrera técnica que hice hasta ahora, y necesito entender un poco más qué es lo que hay del otro lado. Así que decidí hacer un magíster en evaluación de proyectos para ir un poco más del lado de finanzas y economía y entender por qué las compañías invierten en proyectos, ¿no? que al final es lo que nos mueve y lo que mueve el sector tecnológico. ¿Por qué implementamos lo que implementamos? Porque hay una necesidad de negocio atrás y hay alguien que la tiene que resolver. Así que bueno, hice el máster en evaluación de proyectos. Creo que eso me dio una mirada mucho más amplia para poder entender justamente cuál es el propósito real que hay atrás del código que escribimos a diario. Bueno, después dije, estoy muy centrada en lo que es el trabajo de consultoría, en integración, estoy muy centrada en ir cambiando de cliente en cliente. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora porque eso te permite conocer muchas industrias, distintos clientes, distintos modelos de negocio, pero tuve la oportunidad de cambiar y de estar del otro lado del mostrador. En el 2016 me uní a The Walt Disney Company en Latinoamérica como Technology Producer para Latinoamérica. Ahí estaba del otro lado. Yo era el cliente y tenía muchos proveedores. Tenía la responsabilidad, sí, de setear los estándares de desarrollo, de QA, de setear todos los procesos de CI/CD, de deployment, de dar guidelines y demás, pero en algún momento sentí que no estaba aprendiendo nada nuevo, ¿no? Nosotros al final contratábamos a los vendors y los vendors eran los que hacían el trabajo duro, entre comillas, y la posición terminó siendo más de gestión que otra cosa. Entonces ahí decidí que si no iba a aprender nada nuevo tenía que hacer otro cambio y apareció Cloud Gaia, que era para mí una apuesta, ¿no? Porque hasta ahora había trabajado en compañías grandes, ahora que el Disney eran multinacionales, todo estaba muy armadito. Y Cloud Gaia en ese momento era una startup, yo era de bajo 60, no era tan chica, pero no era tan grande tampoco. Tenía esto nuevo, disruptivo de Salesforce, yo venía de tecnologías distintas, y dije, bueno, ¿qué pasa si pruebo? Pruebo cómo desafiarme a ir a un entorno menos controlado, digamos, en donde hay todo para crear. Hay espacio para crear, pero también hay un poco de caos. Así que decidí sumarme a Cloud Gaia en el 2018 y empezar este recorrido que para mí fue muy, muy enriquecedor.
Bueno, y justo en el 2018 coincide que Salesforce compra MuleSoft, que es la plataforma de integración. Y realmente mi corazón siempre está atado a las integraciones. Me parece que es maravilloso que como técnicos tengamos esa posibilidad de estar a bajo nivel, entender cómo se interconectan sistemas, pero a su vez entender el requerimiento de negocio que permite que nosotros hagamos esas conexiones. Entonces a mí el mundo de integración me sigue apasionando y dije, bueno, ya que ahora Salesforce es dueño de MuleSoft, ¿por qué no agregamos MuleSoft a los servicios de Cloud Gaia? Así que ahí armé un business case y se lo presenté a los socios de la compañía para sumar esta nueva práctica a lo que ya ofrecíamos. Y la verdad que me dijeron que sí. Me dijeron que podíamos crear ese nuevo offering, pero cuando me dijeron que sí, vino mi primer hijo. Así que en el medio de toda esta transición en donde yo estaba creando esta nueva unidad de negocio, la estaba liderando y estaba empezando a armar esta práctica, llegó Beltrán. Y la verdad que eso también fue una experiencia increíble, que también demuestra que no es que las mujeres tenemos que decidir entre una carrera profesional o la maternidad. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, a veces no del todo bien, digamos. Obviamente hay un montón de situaciones en donde uno se pregunta, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy dejando a mi hijo para hacer tal cosa? Pero bueno, también le estoy demostrando que se puede. Así que eso para mí fue un hito muy, muy importante, el haber tenido a Beltrán y el haber seguido con esto. Beltrán nació en agosto del 2019 y para diciembre del 2019 el offering de MuleSoft se convirtió en un offering formal para la compañía. Habíamos armado equipo, habíamos rendido las certificaciones necesarias, así que se pudo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Fue para mí como el primer gran éxito de este desafío, en donde si miramos para atrás, hacía 2 años yo integraba sistemas y nada más, y en 2 años me cambié a una startup, me tiré a la pileta, digamos, en generar una nueva unidad de negocio, creyeron en mí, me dieron la oportunidad y lo estaba llevando adelante. Con la práctica nueva, el desafío era quién la iba a vender, ¿no? Porque la verdad que vender una herramienta de integración es bastante distinto a lo que vendíamos en Cloud Gaia hasta ese momento, que era CRM. Vender un CRM es vender a gente de negocio con otra mentalidad. Vender una herramienta de integración es vender a equipos técnicos con menos a veces budget que los que pueden decidir por el negocio. Es un proceso mucho más largo, es más tedioso y no había nadie en Cloud Gaia listo para hacerlo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si lo intentamos, no? Bueno, ¿qué puede salir mal que un ingeniero sea vendedor? Muchas cosas, pero creo que también fue muy interesante el haberme empujado a mí misma a salir de los límites, ¿no? Y decir, bueno, nunca lo hice, pero alguien lo tiene que hacer y bueno, ¿y por qué alguien más va a ser mejor que yo? Así que bueno, me puse ahí un acting as, Account Executive Pre-Sales de MuleSoft y empecé a meterme más en el mundo de las ventas, del go-to-market, de cómo posicionar una plataforma. Fue muy interesante, ahí hay que aprender obviamente habilidades de negociación, hay que poder expresarse delante de los clientes, hay que poder presentar valor, a veces con muy poco tiempo. Así que esa fue una experiencia muy interesante que también marcó bastante mi crecimiento profesional y personal. Bueno, luego de esa experiencia me ofrecieron otra posición dentro de la compañía. Haber estado con este doble o triple sombrero un poco en operaciones para seguir implementando los proyectos y generar la práctica y un poco en ventas, me hizo también entender un poquito más del go-to-market y de marketing y tuve una visión más across la compañía. Entonces en 2021 me ofrecen ir para el área de estrategia. Así que me nombran Chief Strategy Officer de Cloud Gaia. La verdad que otra vez fue algo como, ¿están seguros de lo que están haciendo? Porque yo estudié sistemas, yo de estrategia no sé. Otra vez la confianza, ¿no? de las personas que realmente ven un potencial y de uno mismo de decir, bueno, voy a otra vez pushearme los límites, no quedarme donde estoy y probar. Bueno, me hicieron ir al lado de estrategia, eso también me enseñó muchísimo más de gestión de negocios, de cómo articular las áreas de una compañía que ya no era tan chica, ¿no? Hoy somos casi 300 personas.
Entonces, la verdad que haber participado en un crecimiento, éramos 60 cuando yo entré, llegamos a 300, estamos en 10 países, fue una experiencia magnífica, un aprendizaje enorme que no encontré en ninguno de los libros que estudié, ni en la carrera de grado ni en el máster. Así que bueno, lo hicimos, lo hice. Desde el lado de estrategia pude entender varios procesos, cambiarlos, mejorar la forma, eficientizar la compañía, entender cómo iba a ser nuestro go-to-market y empezar a definir cómo íbamos a crecer y expandirnos. Bueno, en el medio de todo eso, obviamente seguí muy cerca de MuleSoft. La verdad que mi corazón es técnico y siempre sentí que, si hago todo esto voy a perder mi esencia, perderé lo que aprendí, podré codear todavía y cada tanto, bueno, algo hago porque siento, bueno, cuando lo puedo hacer digo, bueno, está bien, todavía no perdí mi esencia, estoy tranquila, puedo seguir. Así que bueno, pasando por estrategia, pasamos varias cosas, cumplimos algunos hitos que pide Salesforce para implementar, no solo certificaciones, sino proyectos con buen CSAT. Se fueron cumpliendo esos hitos y en el 2022 volví a operaciones, esta vez a liderar completo la operación, no solo la parte de MuleSoft, sino todos los offerings de todas las nubes de Salesforce que vendemos. Y lo interesante de la vuelta a operaciones fue, bueno, tengo un montón de desafíos y uno de los desafíos que ya teníamos bastantes personas en la plantilla, es cómo hacemos para darles crecimiento, ¿no? Veníamos en la charla anterior, qué buenas las prácticas, cómo impulsamos juniors y demás, pero después hay un desafío. ¿Cómo hacemos para que la gente nos siga eligiendo? ¿Qué le ofrece una compañía a desarrolladores, a consultores, en donde la oferta de trabajo, la verdad que es muy grande, el mercado es muy competitivo y obviamente las compañías están creadas para generar valor y para generar revenue. Entonces, la inversión que uno hace en la capacitación de las personas tiene que volver de alguna manera y el desafío estaba cómo hacíamos para retener el talento, ¿no? Entonces, parte de lo que teníamos que estructurar eran estos seniorities, estos roles, estos planes de carrera y teníamos que darle un ofrecimiento a la gente que fuera atractivo para que siguiera eligiéndonos. Y una de las partes más difíciles fue qué hacemos con los soft skills, que justamente, ¿no? Las carreras de grado se basan mucho en hard, en todo lo que tiene que ver con una materia muy específica, pero los soft skills son fundamentales para muchos roles. Creo que ahora con la inteligencia artificial aún más todavía es lo que nos diferencia de las máquinas, pero no se pueden estudiar, no hay libros que nos enseñen cómo liderar, cómo tener empatía, cómo tener escucha abierta y cómo los medimos, ¿no? Y esto es súper importante, y más para un equipo de ingenieros, en donde queremos medir. Es muy difícil darle un feedback a una persona con sentimientos, uno tiene que dar feedback con cuestiones objetivas. Entonces dije, bueno, tengo que buscar la manera de medir los soft skills y de ofrecerle a las personas un crecimiento que yo pueda defender, que tenga un sustento atrás. Entonces, para eso, no lo hice sola, obviamente, lo hice con el equipo de HR, con los Talent Partners, hicimos un equipo multidisciplinario, evaluamos algunas herramientas y elegimos ir por DISC, y ahora les voy a contar qué es DISC. Es un framework que se usa y que para nosotros cambió mucho la manera de trabajar, no solo en operaciones, sino también cambió la manera de trabajar across la compañía. Bueno, DISC es una herramienta de profiling de personalidad que la creó un psicólogo, William Marston, en 1931, hace muchísimos años, y que sigue vigente aún, y es impresionante. Esta herramienta describe el comportamiento humano en estos 4 cuadrantes. Un cuadrante D, que es la dominancia, que se enfoca en los resultados, en el control. Las personas que tienen una D alta, digamos, en este assessment, son directas, les encanta tomar desafíos, no le temen al riesgo. La I son personas que se caracterizan por las relaciones humanas, les gusta el reconocimiento social, ponen las relaciones por sobre el resto de los resultados. La S, por steadiness, estabilidad en castellano, son personas que tienen mucha paciencia, que les gusta los ambientes controlados, que no les gustan los cambios disruptivos y que les gustan las persistencias. Y la C son personas, la C es por conciencia, pero es por compliant de seguir normas, ¿no? Son personas muy estructuradas, muy abocadas a procesos,
muy data-driven, que piensan mucho las decisiones que toman. Entonces es muy interesante ver cómo este assessment lo que hace es medir cuánto porcentaje o cuántos puntos de tu personalidad vos tenés en cada uno de estos cuadrantes. Y entendiendo eso, es como nosotros podemos adaptar la manera que nosotros comunicamos cosas a esas personas, la manera en la que trabajamos, la manera en la que los equipos se mezclan, las tensiones. Ahora vamos a ver un cuadro de tensiones entre equipos muy dispares. Lo que nos ayudó esto fue a dos cosas. Primero, lo que les decía, a estructurar estos planes de carrera con las personas y darles un norte, una guía y decir, bueno, el perfil de, no sé, de arquitecto tiene estas características. Vos sos senior de developer, bueno, tenés un gap para llenar de acá a acá y vamos a trabajar en esto puntualmente con nuestros 4 cursos y vamos a hacer un programa para que vos puedas pasar de un lado a otro. Nos ayudó a estructurar, a ser mucho más objetivos, a ser más justos con nuestras personas y a dar herramientas que los permitan que cada uno crezca, ¿no? Individualmente. Y por otro lado, nos ayuda a entender a los equipos. Mi equipo, un equipo técnico, tiene casi todos perfiles CS, o sea, muy atachados a las normas, con mucha reflexión, que no les gustan los cambios bruscos, que les gusta reflexionar antes de tomar decisiones, pero trabajamos siempre implementando proyectos que vende un área de ventas, donde justamente están del otro lado del cuadrante, son perfiles DI, donde comprometen a veces más de lo que se puede hacer, donde las decisiones son rápidas, donde les gusta mucho las relaciones, pero no son tan atachados a los procesos. Entonces, ahí hay una tensión normal entre los equipos y conociéndola y sabiéndolo, creo que como equipo de liderazgo en la compañía podemos poner algún proceso, podemos poner alguna norma, podemos poner algún checkpoint que permita que no sea ni tan estructurado como es mi equipo, ni tan libre albedrío como sería un equipo de ventas. Así que nos ayudó muchísimo esta herramienta. Nosotros la usamos en varias fases. En la primera la usamos para hacer recruiting. Cuando buscamos un perfil en especial, tenemos como un perfil modelo en donde describimos cómo nos gustaría que sea esa persona. Así que como parte de los assessment de entrevistas de entrada, corremos un assessment disc y después solemos hacerlo cada un año, si no hubo cambios en el rol de la persona, porque la gente cambia, ¿no? Y lo que es importante saber es que DISC te saca una foto de cómo estás hoy. Y no es cómo sos, no es que, uy, yo soy un CS y no puedo cambiar. No, todos podemos cambiar. La idea es conocernos, conocer cómo estamos hoy, conocer dónde queremos ir y trabajar en esos hubs. Entonces, nos saca una foto de cómo estamos hoy, lo hacemos una vez por año, todos, para ver cómo nos fuimos moviendo en esos cuadrantes. Y después, si hubo algún cambio de rol, eso también es importante. Como esto saca una foto, es importante darle tiempo a la persona que se acomode. Seríamos muy injustos si cambiamos a una persona de rol y al mes le estamos haciendo un disc. Esa persona va a estar estresada, va a estar en el medio de una transición, no va a saber bien exactamente dónde está parado. Entonces, sí dejamos pasar entre 6 y 8 meses entre cada uno de los cambios de roles antes de volver a correr este assessment. Bueno, esto es un poco lo que hablaba recién, ¿no? Es una foto de cómo estoy hoy, no es cómo soy, así que nadie se tendría que quedar con, uy, soy algo que no quiero ser o estoy muy lejos del ideal, digamos. No hay perfiles buenos, no hay resultados buenos o resultados malos, ¿no? Son todos distintos perfiles y depende del rol que uno esté cumpliendo, tiene que pesar más uno que otro. Y lo que está bueno es que lo que hablábamos recién, ¿no? Que nos permite entender cómo a la otra persona le gusta ser tratada y adaptar nuestro estilo de comunicación para llegar mucho mejor al otro. Entre nosotros y también entre los clientes, porque uno después de usar este assessment va pudiendo leer algunas formas de comunicación de las personas y se va dando una idea de qué es lo que le gusta al otro y va adaptando el mensaje, es muy poderoso. Esto lo vamos a pasar porque es largo, pero hay características. Después, si alguien tiene alguna pregunta, se los puedo contar o les podemos hacer una foto del material. Y esto es lo que les contaba hace un ratito, ¿no? El cuadro de tensiones. Los perfiles C y D, C atachados a las normas, D atachados a resultados. Los dos están orientados a tareas. Los perfiles S e I están orientados a personas. Ahí ya hay tensiones de prioridades. Al CD le importan resultados, al SI le importan las personas. Entonces ahí ya entendemos cómo
distintos equipos o distintas personalidades pueden competir sin saberlo, ¿no? Porque nadie lo hace como muy conscientemente. Después los perfiles que están de ahí son orientados a metas, y estos son los que decíamos son más del equipo comercial, y tienen ritmo rápido. A veces dicen lo que piensan, no piensan lo que dicen como los CS. Los CS son de ritmo más lento, orientados a procesos, entonces también puede haber tensiones de ritmo, de velocidad. Todos queremos llegar a un resultado, pero DI va a querer decidirlo ya mismo y CS va a querer reflexionar, mirar benchmarks, mirar estudios, pensarlo, entender cómo le impacta a las personas. Así que esto también es muy interesante para mapear equipos. Nosotros mapeamos equipos de trabajo en proyectos y entendemos cómo podemos hacer para que la gente esté más a gusto, ¿no? Cómo podemos combinar perfiles para que justamente se armen equipos mucho más sólidos y que trabajen mejor. Bueno, y ya para ir cerrando como este monólogo y empezar a abrir el debate, me pareció siempre muy interesante este cuadro en donde son 10 habilidades principales para este año. Esto es un reporte de LinkedIn que tiene un par de años, pero sí es muy interesante ver cómo varias de las habilidades para el trabajo en este año ya son soft skills. Entonces nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y más ahora, este año fue todo de IA, y cómo le competimos a una IA, cómo nos diferenciamos. Tenemos que pensar qué habilidades nos están faltando y en dónde tenemos que hacer foco para estar siempre a la vanguardia y seguir siendo relevantes para el mercado. Y bueno, y algunas de las cuestiones que a mí me sirvieron para llegar hasta acá, esto parece trillado, pero para mí vale, es pelear por los sueños, ¿no? Si uno realmente quiere llegar a algún lado, lo primero que tiene que hacer es pelear uno mismo. Pelear y perseguirlos, ¿no? Más allá de que puede llegar a costar. Encontrar un mentor me parece fundamental, una persona que te acompañe, que te guíe, pero que también te challenge un poquito a salir de tu zona de confort. Las metas, ponernos metas corto, mediano y largo plazo, pero a su vez no solo centrarnos en ese plan, sino también estar abiertos a oportunidades. En mi camino pasaron un montón, y si yo hubiera tenido que elegir o tuviera tenido que escribir lo que me imaginaba que iba a hacer en el 2011 cuando había terminado la carrera, creo que jamás hubiera escrito lo que pasó realmente. Creo que ahí hay un balance entre lo que uno va intencionando, lo que uno va haciendo y las oportunidades que van pasando, así que siempre estar abierto a oportunidades. Participar en comunidad, esto me parece maravilloso, esta oportunidad de estar acá. Y como miembro de la comunidad de MuleSoft también lo puedo comprobar, que hace 6 años participo de esa comunidad. Es muy enriquecedor estar con pares que compartan experiencias, no solo de liderazgo, sino del día a día, técnico, lo que sea. Tener una comunidad que te aliente, que te soporte, que te permita hacer estas cosas, que te permita mentorear a otros, que te permita ser mentoreado, eso para mí es muy poderoso y es muy bueno. Y bueno, para mí siempre mantenerse curioso, ¿no? Nunca cerrarse a oportunidades. Al principio hay un montón de cuestiones que parecen ser desafíos o parecen ser el fin, pero realmente si uno está con una mente abierta y listo para lo que tenga para venir, creo que son más oportunidades que desafíos al final. Así que bueno, esto como que cierra el monólogo y la charla. Me gusta esta frase para cerrar: vive una vida que recordarás. Me gusta despertarme todos los días y saber que hay una parte que tengo controlada y otra que no. Estar en un lugar donde está en constante cambio y llegan desafíos a diario, hace un poco que uno esté siempre en alerta, pero también vivo. Así que bueno, esto era un parte de lo que quería presentarles hoy y ahora abierta a preguntas. Hola, bueno, primero felicitar por la charla, me pareció muy interesante y yo también soy brasileña, estoy a 3 años acá en España y terminando un grado en ingeniería informática, entonces me identifiqué muchísimo con tu carrera
Y bueno, tengo dos preguntas. Primero, ¿en qué momento te diste cuenta que para crecer profesionalmente no dependía solo de lo técnico? Y la segunda pregunta sería, si cuando venís de un perfil muy técnico, ¿cómo aprendes a liderar? Serían como mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, muy buenas preguntas. La primera, yo creo que mapeando un poco el mercado, ¿no? Y entendiendo dónde hay mucha competencia y dónde hay más escasez. Obviamente no hay tanto offering de roles de liderazgo, pero tampoco hay tantas personas que los puedan suplir. Entonces, entendiendo ahí un poco cómo nos vamos moviendo y qué es lo que mueven los negocios, ¿no? Para mí fue clave esto de entender, ok, yo estoy desarrollando algo que alguien pidió, que alguien está pagando, ¿por qué alguien está pagando por esto? Creo que fue lo que me empezó a motivar a decir, bueno, hay una pieza al rompecabezas que yo me estoy perdiendo y no me la puedo perder porque es clave para entender por qué me pagan o por qué me pagan el sueldo a mí y por qué le pagan a una compañía en donde yo estoy para que yo haga lo que hago. Y eso fue lo primero que desató como ese clic y por eso es que dije, bueno, voy a complementar lo técnico con algo más porque siento que me quedo corta. ¿Y la segunda parte? Sí. Creo que es clave esto de las oportunidades, ¿no? Siempre alguien te la tiene que dar la oportunidad y se aprende sobre la marcha, es como aprender a caminar, ¿no? Al principio, pobre, la gente me debe haber sufrido, me debe haber padecido algunos de los equipos, pero creo que con humildad, ¿no? Como todo en la vida, con muchas ganas de aprender y con humildad funciona, y teniendo un buen equipo de soporte, buenos líderes en donde vos te puedas apoyar, buenos mentores y buenas herramientas, ¿no? Porque liderar sin herramientas también es bastante complejo, entonces se tiene que dar como todo ese ecosistema junto para que funcione. Gracias a vos. Hola, gracias. Nosotros. Mi pregunta es conectar. Tú lideras tu equipo y cómo inspires esta motivación para desarrollar más en esa parte de soft skills de una persona que es muy técnica. ¿Cómo tú como un líder vives eso en tu equipo, todo lo que compartiste con nosotros y haces que ellos también entienden y claro, deciden de desarrollar más en esa parte y no, por ejemplo, en lo técnico? Gracias por la pregunta. Creo que lo que me pasa viéndolos es que cada uno cree que no lo puede hacer, ¿no? Que no tiene nada interesante para contar. La verdad que es un acto bastante interesante subirse a un escenario a contar algo, ¿no? Porque uno siempre cree, no, lo que yo sé no es suficiente, en realidad a alguien le va a importar. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo primero, me gusta liderar con el ejemplo. Entonces, si yo pretendo que mi equipo haga esto, primero lo voy a intentar yo. No voy a pedirle a los demás que hagan lo que yo estoy pretendiendo hacer. Así que eso lo tengo muy claro y acá estoy y voy a seguir siendo como la punta de lanza para que ellos después me sigan. Segundo, estamos creando un programa interno en la compañía justamente para potenciar estas cuestiones. Sabemos que el salto del escritorio a un escenario con público puede ser súper brusco, entonces estamos generando un programa de Most Valuable Players, los MVPs internos de Cloud Gaia, justamente para fomentar el knowledge sharing, el que la gente escriba artículos, quizás no se quieren poner de pie adelante de los demás, pero atrás de un artículo, de un blog, puede ser beneficioso para nosotros para compartir conocimiento. Teniendo 200 personas en 10 países es muy complejo. Después de la pandemia nos perdimos esto de sentarnos en un escritorio a compartir, así que hubo que ponerse creativo y ver cómo en un equipo de 200 personas se comparte ese conocimiento. Una de las partes estas es escribir wikis, escribir blogs, escribir artículos. Otra es dar charlas internas, ¿no? Cada vez que termina un proyecto y hay algo nuevo que se aprendió o hay un desafío que se superó, que los equipos de proyecto puedan contarnos adentro de la compañía qué es lo que hicieron y cómo lo superaron. Así que vamos como haciendo estas distintas iniciativas que quizás son muy pequeñas al principio, pero que van contagiando y van generando como una cultura de esto, ¿no? De challengearse y de salir de la zona de confort. Y también estamos, creo, en un momento difícil en donde la IA está pisándonos los talones y tenemos que vender algo más que código.
Entonces, creo que todos tenemos que hacer ese cambio y decir, bueno, ¿cuál es mi valor agregado? Líneas de código, hoy la escribe una IA, pero hay un montón de cosas que la IA no va a poder hacer y hacia ahí es donde nos tenemos que mover. Así que todo eso es como todo una conjunción de cuestiones que estamos trabajando para ir para ese lado. De nada. Me ha gustado mucho la presentación, sobre todo el enfoque psicológico, digamos, del sistema DISC para hacer que todos estén felices en el grupo de personas. Pero lo que quisiera saber es si el sistema DISC también permite identificar los potenciales líderes. Por ejemplo, si usted fuera el director de varios equipos y necesita elegir a una persona para cada uno que tenga esos rasgos, ¿qué sería la D y la I o la competencia, el rigor? Muy buena pregunta. Sí, se puede identificar un potencial líder a través de un assessment DISC. Obviamente no es la única herramienta que lo permite, hay muchos perfiles, hay muchos análisis psicológicos que se pueden hacer, pero esta herramienta nos lo permite. Se puede liderar de distintas maneras, de distintos enfoques. Se puede liderar con una D alta, se puede liderar, que va a liderar a través de resultados, un líder muy agresivo, un líder abrumador en algunos momentos, se puede liderar a través de una C alta y una S alta, un líder que va a ser mucho más cauteloso, pero muy analítico. O sea, sí se puede entender cómo va a ser ese perfil de líder y entendiendo también el equipo que tenga que liderar, uno va a ir eligiendo cuál se va a adaptar más, ¿no? Porque a un equipo que es todo CS, ponerle un líder de I va a hacer que se rompa y probablemente un montón de gente elija irse. Entonces hay que ser también muy cuidadoso de no todos los líderes son para todos los equipos. Claro, entonces diría que cada uno tiene la capacidad de volverse un líder o se necesita algún rasgo de tu carácter para que no todos poseen y a lo mejor algunos no serán capaces de adquirir. Obviamente para liderar vas a tener que enfrentarte a situaciones incómodas, ¿no? Y por más que tu tendencia sea una S de cuidar a las personas, a veces en posiciones de liderazgo vas a tener que tomar decisiones difíciles que son un poco antipáticas en algunos momentos. Entonces sí se lee, aparte de los rasgos, DISC abre un montón de otros frentes en donde dice, bueno, si tu S es tan grande o tu I es tan grande que vos siempre pones a las personas por sobre el resto de las cosas, te va a costar tomar esas decisiones. Entonces ahí no estás listo para liderar porque vas a siempre sobreponer la persona, la relación, el vínculo, la amistad por sobre los resultados y la verdad es que estamos en una compañía y los resultados son súper necesarios. Entonces esas cosas sí se pueden ir leyendo y uno puede ir trabajando con la persona en, bueno, si vemos que le cuesta tomar decisiones difíciles en algún curso de liderazgo, de negociación, uno puede ir acompañando, pero va viendo tendencias. Vale, muchas gracias. No, al contrario. Hola, algo conectado con esta pregunta, porque DISC, claro, dice sobre preferencias y se puede cambiar con el tiempo que una persona tiene de ser perfil, crecer en parte y no el otro. Ustedes como compañía y tú como un líder estás haciendo para... ¿Puedo decirlo en inglés? Sí. Okay. What are you doing to mitigate the risks de una oportunidad, de un chance a una persona porque en este momento su perfil es más uno y no el otro y eso es conectado con la gente en la compañía, con oportunidades y quizá otras iniciativas para desarrollar líderes? La verdad que hemos pasado por un montón de etapas, ¿no? DISC es la última evolución que lanzamos fines de 2022, pero la compañía nació en 2016, o sea, del 2016 al 2022 hemos hecho de todo. Hemos dado oportunidades a gente porque realmente lo merecía, pero que realmente no estaban preparados y hemos visto de primera mano el impacto negativo que tuvo en los equipos, ¿no? Porque ser un buen técnico no significa ser un buen líder. Entonces hemos puesto gente a liderar que era buen técnico pero no fue buen líder y la verdad que nos costó caro en el sentido que hubo muchos equipos que se resintieron.
Entonces sí, hoy somos muy cautelosos en esas posiciones de liderazgo. Sí, lo que estamos haciendo son liderazgos intermedios, equipos más chicos, equipos de no más de 9 personas, en donde empiezan a emerger estos líderes y los vayamos acompañando, siempre con mentores, ¿no? Con líderes más seniors, no los dejamos solos. En el momento del crecimiento rápido en la compañía es muy caótico todo y está todo por hacer, ¿no? Por eso digo, el salto de haber venido de multinacionales donde ya estaba todo especificado a una startup en crecimiento constante, nos hizo cometer muchos errores en el camino, pero también con muchos aprendizajes, así que hoy en día es mucho más controlado, equipos más chicos, personas con potencial de líderes acompañados por mentores que puedan justamente suplir y mitigar esos riesgos para que el que no se resienta sea el equipo liderado, ¿no? Que en el pasado eso no lo hicimos muy bien. Hola, buenas. Gracias por la charla. Hola. Está muy bien. Yo te quería preguntar, del mismo modo que existe el debate, si un entrenador de fútbol es mejor o peor, habiendo sido futbolista, en tu experiencia, ¿crees que es mejor o peor tener un background técnico para liderar, tanto en la relación con los equipos como también con otros líderes o managers que no tengan background técnico? ¿Cuál es tu experiencia? En esta industria, y aparte conociendo a los ingenieros, conociéndonos, somos muy esto de medir al otro, ¿no? Entonces, para mí es fundamental realmente, si vamos a liderar equipos técnicos, haber tenido un background técnico. Si bien hoy no estemos justo en la última tecnología, en la última línea de código y demás, sigue siendo importante para mí sí tener el conocimiento profundo de la materia. Creo que eso hace que seamos más respetados y que tengamos un lugar. Si no, es muy difícil que un equipo 100% técnico acepte un líder que es, entre comillas, un outsider. Y además, justamente, ¿no? para poder, entre comillas, pelear por tu equipo y darle herramientas y generar un plan de carrera atractivo y demás, es necesario haber pasado por ahí, ¿no? Que haber vivido lo que ellos están viviendo, creo que eso también nos da muchas más herramientas para poder armar un ambiente de trabajo mucho más sano. Volviendo a lo que decías al principio de que estudiaste en un ambiente muy masculinizado, te quería preguntar primero cómo sobreviviste a ese ambiente, incluso a veces queriendo destacar, ¿no? Porque si tienes habilidades y eres buena en lo que haces, puedes destacar independientemente del género en el que estés. Y luego, ahora, bueno, ya estás en una situación laboral bastante, bueno, desarrollada y demás, a lo mejor no te pasa tanto, pero en referencia al techo este de cristal y demás, a veces cómo haces, ¿no? Para a lo mejor querer proponer ideas, ser líder, avanzar y demás, teniendo en cuenta de que a lo mejor el sector pues también está un poco masculinizado en cuanto a inversiones, capital, etcétera. Gracias por la pregunta. Como hice al principio, con mucho esfuerzo, no voy a mentirles, es llegar a casa y, como decimos a veces en Argentina, una lloradita y a seguir. He pasado por muchas experiencias, tuve muy buenos profesores y tuve otros donde la respuesta era ¿para qué te lo voy a explicar si igual no lo vas a entender? Gente que en vez de acompañarte y decir, bueno, esto es un examen, no pasa nada y hay una segunda oportunidad, es fíjate porque la universidad no es para todos y quizás para vos no es, ¿no? Entonces, nada, eso te templa mucho y lamentablemente te enseña, no sé si de la mejor forma, ¿no? Yo creo que hay otras maneras un poco más simpáticas de enseñarle a la gente y no hace falta ser tan duro a veces. Pero es justamente esto que yo contaba, el apoyo en casa, en el ambiente, en el ecosistema, y cuando uno mismo no cree en uno mismo, ¿no? Porque la verdad que son golpes bastante duros los que se van dando, sí tener una red de contención es súper importante. Y eso te marca, ¿no? A mí me marcó mucho esa formación de grado. Agradezco la formación que tuve, creo que fue muy buena y que me preparó para estos desafíos que no es solo técnico, sino que hay que pensar afuera de la caja y hay que estar... Nada, para mí la palabra ingeniería viene justamente esto de ingenio, ¿no? Entonces, a veces no son problemas relacionados exactamente a lo que estudiaste, pero sí te abre la cabeza para tener un enfoque muy interesante para el resto de las competencias. Pero bueno, en el medio hay que sortear estos obstáculos y yo creo que sí, siendo mujer muchas veces
se dieron en la carrera y se dan en el trabajo, ¿no? Cuando también yendo a clientes de distintas culturas. Hay culturas que están mucho más abiertas a las mujeres en tecnología y hay países que todavía no. Y hay eventos en donde todavía voy y saludan a todos mis colegas y a mí no me dan la mano. Y les quieren vender recursos y digo, yo los compro porque el equipo de ingeniería es el mismo y no me das la tarjeta, es como absurdo, ¿no? Pero nada, hoy en día creo que estamos está mucho más abierto el ambiente, el ecosistema. En el equipo de management de Cloud Gaia soy la única mujer, así que también siempre es como es como la historia de mi vida, ¿no? Es como que estoy metida en un mundo de hombres en donde entendí que no tengo que relegar siempre ser mujer y acoplarme a ellos, pero hay algunas cosas que sí voy adaptando y creo que, como todo, uno se va ganando el lugar, ¿no? Entonces, al principio puede haber algún sesgo de alguna persona, pero después, a medida que uno va demostrando que uno está ahí por algo, se van acomodando las cosas, pero con mucho esfuerzo. Última pregunta. Uy. Bueno, luego hay tiempo por ahí para los pasillos. Sí. Bueno, primero, felicidades por la trayectoria, es bastante envidiable. Y haciendo referencia a esto, en mi caso, yo acabo de salir de un grado y quería preguntarte cómo has vivido esa transición desde la ingeniería al mundo laboral en sí, cómo fue y cómo has ido consiguiendo las oportunidades a lo largo de... Luego, en la transición de un trabajo a otro. Lo primero es bueno, gracias a la facultad donde estudié, que para graduarme justamente tenía que haber tenido un paso por alguna pasantía, era condición necesaria para obtener el título de grado. Ya el último año sí o sí teníamos que insertarnos en el mundo laboral. Tenía muchos convenios con algunas compañías, así que mi primer acercamiento con el mundo laboral fue a través de una pasantía en una compañía donde hacían un producto de ciberseguridad, de pentest, así que nada que ver con lo que terminé haciendo, pero bueno, mi primer acercamiento, mi primer año laboral fue trabajando en esa compañía haciendo ciberseguridad. Y con eso se fueron abriendo oportunidades, ¿no? Creo que las redes, los contactos son muy importantes y esto de cuando se presenta una oportunidad, realmente tomarla. Cada vez que yo sentí que no estaba aprendiendo nada nuevo o que mi día iba a ser una repetición de cosas que no me iban a generar un esfuerzo mental o sí, un esfuerzo para salir de mi zona de confort, ahí es donde dije, tengo que salir a buscar algo nuevo, ¿no? Entonces, los saltos que yo fui dando en la carrera tienen que ver con eso, con no estancarme, ¿no? Y sentir que este mundo es un mundo donde no se termina de aprender nunca, ¿no? Salimos del grado, creemos que sabemos un montón de cosas y de repente viene una nueva tecnología y hay que aprenderla y de repente viene una ola nueva y hay que salir a estar en constante evolución. De eso no nos podemos olvidar, tenemos que mantenernos siempre como en alerta, entre comillas, para saber a dónde movernos. De nada. Muy bien, pues acabamos por ahora. Muy bien. Nos vemos a las 4 después de comer. Gracias.